Buenas tardes, ¿cómo están? Buena semana. Aquí en tercera edición vamos a repasar lo que ha dejado la semana pasada y también anticipar un poco cómo seguirá el ritmo de la actividad parlamentaria luego del receso larguísimo que va a tener esta semana y la próxima. Semanas cortas, sin actividad prevista en el Congreso. Es muy difícil movilizar a los diputados aquí hasta el edificio del Congreso cuando, bueno, hay varios días donde los vuelos son más requeridos por la ciudadanía para movilizarse justamente a los principales puntos turísticos de la Argentina, que esperemos, bueno, tenga una mejor performance de lo que ha tenido el verano. Se han conocido los datos de la ocupación hotelera y no ha sido tan eficaz como años anteriores. Así que vamos a repasar lo que dejó la semana pasada, principalmente con la conformación de comisiones y los efectos que se sienten en redes sociales, arena, donde se mueve muy cómodamente los distintos bloques políticos y donde en definitiva estos días sin actividad parlamentaria seguro estarán participando del debate público. ¿Cómo andás, Débora de Urrieta? ¿Cómo estás, Aman? ¿Todo bien? Sí. Bueno, nos vienen un par de semanitas tranquila, como bien comentabas. Por suerte fueron avanzando en la conformación de las comisiones y un tema que parece que, al menos por ahora, no se va a tratar, tiene que ver con la nueva fórmula previsional, luego de que el Poder Ejecutivo confirmara que finalmente se hará vía decreto la modificación. Así que esa comisión, la de previsión que se había puesto en marcha, al menos por ahora, no va a tener mucha actividad. O sea que esa propuesta de juntarse el 4 de abril va a quedar pendiente. Habrá que ver porque no quedaron muy conformes con el porcentaje de compensación que quedó en el 12,5%, cuando, por ejemplo, desde la coalición cívica se pedía que sea del 20,6%. Así que habrá que ver si, y también algo similar planteó Rodrigo de Loredo, jefe de la bancada radical, que no estaban del todo conformes con ese porcentaje de compensación, ¿no? ¿Cómo anda, Lourdes López? Bienvenida. ¿Cómo estamos, Aman? Bueno, buen comienzo de esta semana, una semana que es breve, donde, bueno, seguramente también va a haber actividad quizás de manera más interna, con reuniones por parte de cada uno de los bloques. Y esto que decía, ¿no? Debo recién, en este caso el decreto 274, que, bueno, sería ya el proyecto y en este caso lo que va a estar dictando cómo va a llevarse adelante la movilidad, la fórmula de movilidad jubilatoria y según lo que decía también Manuel Adorni, en este caso el vocero presidencial, que se espera que para el próximo pacto del 25 de mayo pueda estar lista la fórmula jubilatoria. Feliz cumpleaños, primero que Muchas nada, gracias. que estás acá Muchas transitando tu cumpleaños. Bienvenida también, un nuevo año, una nueva vuelta al sol. Un nuevo otoño, ¿viste? Como dicen, la Aries Season ya llegó, así que estamos con todo. Perfecto. Con eclipse, acá así que pues celebrando. estamos medio revolucionados, hay que Acá decirlo. celebrando contigo y el cambio de año también. Decías lo de el Pacto de Mayo, que es un horizonte que planteó el presidente de la Nación cuando vino el 1 de marzo, y la Unión Cívica Radical también habló del tema. Escuchamos hace un ratito a nuestro colega de más temprano justamente en el resumen que decían que el radicalismo también se anticipó y habló un poco del tema. Exactamente. Primero que nada, no olvidemos que el objetivo que planteó el presidente Javier Milei es que se firme ese pacto de mayo que incluía 10 puntos el 25 de mayo, una vez que se haya sancionado la ley ómnibus. Todavía la ley, la nueva ley de bases, está en ¿no? borradores todavía. Que todavía está en borrador. No enviado. Y algo que llamó la atención apenas se conocieron esos 10 puntos es que se dejaba fuera el tema educativo. Y obviamente el radicalismo, que siempre una de sus principales banderas pasa por la educación pública, envió esta mañana un comunicado con una serie de puntos vinculados a la educación para ver si se implementa alguna política de Estado en ese sentido. Está más aferrado al Pacto 25 de mayo, el radicalismo, que otras fuerzas políticas que hasta el momento lo tienen también supeditado a las relaciones que se establezcan con los gobernadores. ¿Tenés ahí algo de los punteos? Te comento que lo que plantean los radicales es avanzar en los siguientes puntos. Primero de ellos, mira, son varios, 10 también, ¿no? Está como en espejo a la propuesta del presidente. Exactamente. Garantizar la escolaridad efectiva en sala de 3 como un objetivo para todo el país. No olvidemos que eso no sucede. De hecho, no se implementó. No se implementó y ya, por ejemplo, acá en Capital Federal todos los años es el problema de no conseguir vacantes y demás. Pero sí es obligatoria la sala de 4 años en la Argentina. Después, segundo,
garantizar la alfabetización 100% en primer grado. Otra de las discusiones que se coló con la conformación de la Comisión de Educación, ahí el diputado Finocchiaro, que terminó siendo presidente de la Comisión de Educación, lo planteó también, la preocupación de su parte, por lo menos, por la alfabetización, que a su entender era muy baja, más allá de la escolarización, ¿no? Exacto. Dos fenómenos que conviven. Exactamente, que ir al colegio no te garantiza que sepas leer y escribir necesariamente, ¿no? A propósito, y demás después de la pandemia, De la que también pandemia, hubo como mucha totalmente. crítica a eso, y recordemos que él presentó también un proyecto, después de todo lo que había sido el tema del FONID y demás, de educación, y de declarar en este caso a la educación como una necesidad esencial junto con Ritondo. Exactamente, ese tema había sido incluido en la ley de bases, bueno, quedó ahí suspendido. Después, el tercer punto, impulsar programas de terminalidad de secundario y vinculación con el mundo del trabajo, puente de la secundaria a la inclusión laboral como prioritario. No olvidemos que, por un lado, los jóvenes son los que tienen más problemas para ingresar al mundo laboral y que muchos chicos, cerca del 50%, no terminan en tiempo y forma el colegio secundario. Claro, la experiencia del Plan Fines tenía mucho que ver con eso, una experiencia de terminalidad educativa para aquellos que no habían podido hacer primero la educación primaria y también la educación secundaria, que se hacía muchas veces en centros comunitarios. Iban docentes a los centros comunitarios a través del Plan Fines. No solamente se les daba una beca a las personas que estaban participando de esa actividad, sino que también se les hacía terminar la escuela. Se discontinúa ese programa ya en el gobierno de Mauricio Macri. Acabamos ya con el rol de los docentes. Punto 4. Jerarquizar el rol de educar, impulsando y promoviendo una formación docente de altísima calidad. 5. Promover estrategias y políticas activas de retención escolar para evitar el abandono. 6. Recuperar la calidad de la estadística educativa como elemento de diagnóstico y diseño de políticas públicas. 7. Ofrecer alternativas adecuadas a jóvenes, adultos y adultos mayores con necesidades de recalificación. Mira. Punto número 8. Capacitaciones. Garantizar con esfuerzos mancomunados entre el Estado Nacional y las universidades nacionales y las jurisdicciones el acceso, permanencia y graduación de los argentinos en sus formaciones superiores. Después el punto 9 sería fortalecer las políticas de calidad en el sistema de educación superior universitario y no universitario, garantizando la evaluación y acreditación, la integración al mundo y la alta competitividad de nuestros técnicos científicos y profesionales. Bueno, parte de lo que plantean los radicales desde el bloque del radicalismo aquí en la Cámara de Diputados respecto al Pacto de Mayo, los 10 puntos que había enumerado el presidente de la Nación. ¿Sí? Me falta el 10º. Todavía no está. Pensé que ya estaba. Y el último es propiciar la innovación en los modelos formativos de la educación superior. Bueno, llegaron a 10. No, está bien, porque me parece que es parte de los aportes que quieren hacer a este debate que, como decía, son medio los únicos por ahora que lo están reflotando, porque el resto de los bloques todavía mantienen una perspectiva un poco más distante, ¿no? Dicen que falta mucho para el 25 de mayo, que hay que transitar un montón de cosas. Así que en 2 meses hay que... 2 meses y de vuelta, en medio se tiene que llegar a la sanción de la ley de bases y el ver paquete qué pasa con fiscal, el DNU. Tienen que ingresar formalmente a la Cámara de Diputados, que entendemos que por lo menos hasta el 4 de abril no estaría sucediendo, por más que entre formalmente antes, no se van a reunir hasta el 4 de abril. Del 4 al 25 de mayo hay, 40 días menos. Y no olvidemos que los tiempos, una vez que se aprueba acá en diputados, negociaciones, que tampoco es tan fácil. Tampoco. Pero una vez que se aprueba aquí en diputados, tiene que pasar al Senado, que también tiene sus tiempos. No olvidemos que entre la firma del dictamen y llevar un proyecto al recinto, ya eso solo te lleva una semana. Exacto, más formal en la Cámara de Senadores que en la Cámara de Diputados. Y también, conformar el quórum, aprobar los proyectos, también el articulado, que vimos que fue la falla, por lo menos, de la ley bases. Vamos a repasar qué decía más temprano el diputado Aldo Leiva, de Unión por la Patria, de el espacio Unión por la Patria, sí, del Chaco, y que estuvo hablando del 2 de abril, que va a ser el próximo feriado, y además conmemorando, obviamente, a los combatientes de Malvinas.
El 14 de abril iniciamos nosotros el camino hacia, en principio, nuestro destino iba a ser la base San Julián o Puerto Madryn. Eso es lo que se nos dijo en el regimiento. Entonces iniciamos el proceso para llegar primero a Entre Ríos. De Entre Ríos fuimos a Comodoro Rivadavia. O sea, fueron por vía terrestre, en camiones. Fuimos en tren hasta Entre Ríos. Y de Entre Ríos, ahí fuimos en avión hasta Comodoro Rivadavia, y Comodoro Rivadavia después fuimos a Río Gallego. Nosotros tenemos que partir de la base de que no solamente en ese tiempo, sino en las actuales circunstancias, el país no está preparado para un episodio de esta naturaleza con fuerzas que representan a la OTAN. Es imposible, en la mente de cualquier ciudadano o ciudadana que tenga un poco de sentido común, pensar que uno puede ir a combatir en condiciones decorosas ante un enemigo tan poderoso. Bueno, pasa que lo que planteaban ellos es que nosotros íbamos a hacer una especie de custodio en la zona sur, y quienes iban a la isla iban a ser parte de ese territorio, porque se suponía que los ingleses no iban a venir. Eso es lo que nos decían en el ámbito del régimen. Sí, bueno, de hecho hubo muchos soldados acantonados en Comodoro Rivadavia que son los que están reclamando ahora el reconocimiento que, según ellos, no les llegó nunca. Ahora pregunto, ¿y finalmente a Malvinas cuándo llega usted? A fines de abril, no recuerdo si fue 28 o 29, lo que sí recuerdo con precisión es que el 1 de mayo, cuando bombardean en el puerto argentino, nosotros ya estábamos en... 1 de mayo. El 1 de mayo, perdón. No me acuerdo, le pregunto a usted, no tenía la certeza, no le pregunté, no tengo ni... No, 1 de mayo, cuando bombardean el aeropuerto, nosotros ya estábamos en la isla. ¿Y el 14 de junio? 14 de junio estuve el... 11, 12, 13 y 14, fundamentalmente entre las noches, entre el 12 y 13 y amanecer el 14, en combate en el Monte Dos Hermanas. Leiva tiene el mismo trauma que tiene todo el resto. Lo que Leiva consiguió es poder reinventarse y a partir de esas experiencias terribles trató de convertirla en fortaleza en la vida, y eso ha hecho que Leiva pudiese desarrollar una carrera política prácticamente desde que regresé de Malvinas. Tengo las mismas sensaciones, los mismos fantasmas que tienen el resto de mis camaradas, y de hecho he hecho y sigo haciendo terapia siempre. Si en algo coincidimos todos es en eso, porque lógicamente se había creado una expectativa en la sociedad argentina, se recurrió a una cuestión muy cara a los sentimientos de la sociedad en su conjunto, y la derrota fue catastrófica y devastadora para el proyecto que tenía la Junta Militar, que era de perpetuarse en el poder, porque a partir de ese hecho que ellos programaron, que ellos proyectaron, pensaban sin duda quedarse por mucho tiempo. La derrota, siempre digo, una especie de consuelo. Si de algo sirvió la sangre derramada, fue generar ese despertar en la sociedad argentina y ser el paso previo a la recuperación de la democracia. La memoria del diputado Leiva, combatiente de Malvinas, que es el primer soldado en llegar aquí al Congreso de la Nación y durante el año pasado fue altamente homenajeado por los 40 años que se cumplieron también de la guerra. En ese sentido, el próximo fin de semana largo no solamente coincide con el feriado por las Pascuas, sino también el de Malvinas, y van a estar las vigilias
en distintos lugares. Río Grande es uno de los epicentros en Tierra del Fuego y allí también se estarán dando los actos oficiales respecto a la conmemoración nuevamente por un intento por recuperar las Islas Malvinas ocupadas desde 1893. Hay proyectos que se van presentando aquí en la Cámara. Este tiene que ver justamente con una preocupación importante de una parte de la Argentina, que es el incremento de las prepagas a partir del decreto 7023 que permite la desregulación de la economía, entre ellos el valor de las prestaciones médicas, y una diputada de Unión por la Patria, Débora, presentó una iniciativa en este sentido. Exactamente, Aman, como vos decís, es la preocupación de muchas familias en la Argentina. Ahora vamos a contar algunos números de cuántos son los que hacen uso de las prepagas de salud. En este caso es una iniciativa de la diputada Mónica Macha, de Unión por la Patria, que justamente presentó un proyecto que busca suspender los aumentos estos que vos mencionabas, que comenzaron a regir a partir de la desregulación del decreto 70/23. ¿Qué plantea la diputada Macha? Declarar por un año la emergencia para los usuarios en las prepagas de las prepagas de salud, es decir, suspende los aumentos de las cuotas de los servicios que quedaron habilitados a partir del DNU 70/23, que comenzó a regir allá por finales del mes de diciembre. Pasamos a la siguiente plaquita. Los argumentos que plantea Macha son que los aumentos de los 2 primeros meses del año, es decir, de enero y febrero, fueron dispares. Básicamente plantea, entre otras cosas, que no se condicen con la inflación que se registró, ¿no? En enero fueron cercanos al 40%, en febrero rondaron el 36% los aumentos que se registraron y se cobraron retroactivos también, ¿no? Y con el incremento de marzo, el acumulado en los 3 primeros meses del año sería nada menos que del 100%, por eso obviamente la preocupación por parte de la diputada. Hay varias acciones judiciales que se están desarrollando, ¿no? Que tienen que ver específicamente con medidas de amparo. Hubo uno que llevó hasta la Cámara, que tiene que ver con afiliados a la prepaga OSDE, que lograron que por lo menos se revise y se frene. Hay que ver los términos de ese proceso en términos legales, cuánto y cómo aplica, ¿no? Luego ha habido algunos amparos individuales y se están gestando en diferentes provincias más amparos, sobre todo con esto que vos decís, que no refleja la inflación que hubo en ese mes o en ese bimestre, en definitiva, o tomando marzo también en el primer trimestre del año. Sí, hay que decir también algunos de los dichos, en este caso de uno de los responsables dueños de la obra social Swiss Medical, por ejemplo, Claudio Velocopit, que decía que era, en realidad, el tema de las obras sociales es algo que por ahí no es para el común de la gente, entonces les va a costar y va a terminar siendo algo y un beneficio, el beneficio de las prepagas va a ser algo para unos pocos. Así tal cual lo dijo, y bueno, por supuesto. Claro, lo que pasa es que hasta ahora, por lo menos, muchos aportes de trabajadores registrados eran derivados no a la obra social sindical, sino a la medicina prepaga. Exactamente. Y la compensación ahí también con los servicios de altísima complejidad que son absorbidos principalmente por los hospitales públicos o los servicios públicos de salud, que son quienes cubren estas intervenciones de altísima complejidad. Pero acá tiene que ver con cómo suspender ese aumento por un tiempo determinado o en la medida en que no se coordine de alguna forma la actualización. Por lo menos en este plazo lo declara por un año. La emergencia habría que ver. Y hay que tener en cuenta que si la gente deja de usar la medicina prepaga y se vuelca toda al sistema de salud pública, hay que ver hasta qué punto se puede absorber, ¿no? Claro, sí. Teniendo en cuenta que también ha habido proyectos proyectos, en realidad quejas por parte de los hospitales, en este caso de la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, de que no se atiendan personas que no sean porteños, que no sean de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Exactamente, así que ahí hay, y no olvidemos que es algo que depende de las provincias, así que no van a tener toda la misma facilidad para repensar el aluvión, si se quiere, de los que se atendían en la salud pública, privada, perdón. Pasamos a la siguiente placa. ¿Qué propone? La suspensión de aumentos de cuotas, estos que planteamos antes, que ningún usuario pueda quedarse sin atención por falta de pago, y también la reincorporación de usuarios que se hayan visto desvinculados justamente a raíz de los aumentos que se registraron durante el primer trimestre del año a raíz del DNU 70/23.
2021/23. Así que estos serían los 3 puntitos principales del proyecto de ley. Y pasamos a la siguiente placa. Lo que hizo la diputada en este caso fue acompañar la iniciativa con una serie de datos para que dimensionemos las implicancias que tiene este aumento. ¿Qué dice Macha? Que el 60% de la población argentina usa el sistema privado de salud, ya sea PAMI, las prepagas u obras sociales, o sea, más de la mitad de la Argentina. Lo que plantea es que hay más de 6 millones de usuarios y consumidores de entidades de medicina prepaga. Y esto acá hacías vos, Lourdes, a una de las medicinas prepagas. Las 10 entidades de mayor volumen concentran el 83% de las personas afiliadas. O sea que es un mercado bastante concentrado. Y también lo que hay que decir respecto a esto, que la mayoría de estos afiliados a sistema privado de salud están en las grandes ciudades, ¿no? O también dentro de la legislación se prevé el sistema de salud en este mismo orden de salud privada a las cooperativas, ¿no? Que muchas veces de médicos lo dan en las inmediaciones de las ciudades del interior de las provincias, ¿no? Porque no siempre el sistema está garantizando la capacidad de dar el servicio de todas las prestaciones médicas, y a veces también la discusión se centra solo en lo que pasa en los grandes centros urbanos, ¿no? Con cartillas médicas con mucha oferta, con médicos o prestadores particulares, sí, con además clínicas los específicas de cada una de las problemáticas médicas que puede llegar a tener, ¿no? Exactamente. Y también, bueno, todo un trabajo que se viene haciendo hace ya muchos años y que tiene que ver con la supervisión que hace la Superintendencia de Seguros de Salud, que lo que tramita es la relación entre el sistema privado y el sistema público, porque todos están atravesados por este ordenamiento donde los trabajadores en relación de dependencia y también los monotributistas tienen que optar por un sistema dentro del sistema de salud público, de prestación privada, en verdad, cooperativo o social. Tenés que elegir una prestación o podés incluso derivar tus aportes, pero siempre es a través de una obra social que tenga un convenio. Exacto. Y ahí Eso se desreguló. Eso se desreguló, y lo que decía acá la diputada, que afecta al 60% de los argentinos que son usuarios de PAMI, de estas obras sociales que vos comentás, o de las prepagas. Así que es un tema que viene siguiendo de cerca, todos creo que nosotros o nos afectó o conocemos a alguien que le haya afectado de cerca, así que es una gran preocupación, por eso la iniciativa. Y recordemos que también durante la pandemia quedó en evidencia y se había puesto bastante sobre el tapete la necesidad de repensar el sistema de salud argentino, porque es muy desequilibrado, ¿no? Hay mucha demanda del sistema de salud, hay un ordenamiento bastante precario también de las prestaciones, se les paga muy poco a los médicos. Con retraso. Con mucho retraso, se desvaloriza, o si no se piden los copagos, que son formas de articular, además de la cuota, que ya son muy altas, que pagan los afiliados de todo el sistema de salud. Y por otro lado, las empresas, estas 10 que vos decías que son las más importantes, tienen otros intereses además del sistema de salud. La mayoría tienen además otros negocios vinculados a las exportaciones o a los negocios financieros, donde en definitiva, bueno, nunca pierden en la prestación del servicio de salud, y a vos como afiliado te cobran un montón, y si sos un prestador no te pagan nunca, ¿no? Entonces ahí también está esta complicación. Es un tema que involucra a muchos actores, donde los médicos son los que tienen las de perder, básicamente. Y los también afiliados. Y los afiliados, obviamente, pero 6 meses para que te atienda un médico y pagas todos los meses un porcentaje de hasta 100.000, 200.000 o 500.000 pesos para atenderte. Bueno, es deficitario el servicio. Y ¿no? es mucho la cantidad de médicos que en los últimos tiempos dejaron de atender por prestaciones, por supuesto, porque no son cumplidores a la hora de pagar por esto, ¿no? Justamente por la crisis económica, lo que se hace es el dinero que se recauda para el servicio de salud termina en acciones financieras, en actividades financieras para supuestamente mantener la rentabilidad, y eso, bueno, afecta el funcionamiento cotidiano, donde la inversión empieza a decaer claramente. Vamos a seguir hablando de estas cosas. Hay otros proyectos que se han presentado a lo largo de estos días, pero ahora es momento de ir a una pausa y volver en instantes nada más. Seguimos en tercera edición en Diputados TV con todo lo que ha pasado estos días aquí en la Cámara Baja, y volvemos.
Información. Actualidad. Noticias. Inclusión. Libertad. Incluidos. Noticias sin límites. De lunes a viernes, 10:45 horas. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones.
Seguimos aquí en tercera edición para compartir con ustedes un poco lo que ha sucedido en estos días aquí en la Cámara de Diputados. La semana pasada se conformaron varias comisiones importantes, vamos a repasar algunas de ellas porque tiene que ver con el ordenamiento del trabajo ya parlamentario. Más o menos son 43 comisiones permanentes en la Cámara de Diputados y hay ya formadas 15 comisiones. 4 se conformaron durante el periodo de sesiones extraordinarias y el resto se formaron esta semana. Exactamente, lo cual significa que ya pueden empezar a tratarse todos los, bueno, no todos de acuerdo a las comisiones que se han girado, ¿no? Los proyectos de ley. Pero una gran mayoría. Que se vienen, ¿cómo? Pero una gran mayoría. Una gran mayoría y proyectos, varias de ellas muy importantes y que habilitarían, por ejemplo, tratar uno de los temas que más se presentaron proyectos de ley que tiene que ver, por ejemplo, con el FONID, que es un tema que preocupa al grueso de la oposición, que tiene que ver con la suspensión del Fondo de Incentivo Docente, básicamente, que siempre recordamos acá, representa cerca del 10-15% de los ingresos de los docentes en todo el país. Y también lo que viene pasando en estos días fue que el PRO presentó varios proyectos de ley que de alguna manera son en espejo al DNU, justamente ante la incertidumbre de qué podría pasar con el decreto de necesidad y urgencia 70/23, la bancada que lidera Cristian Ritondo viene presentando diferentes proyectos de ley, entre ellos 3 que reflejan o plasman la reforma laboral que quedó suspendida por la justicia. Pero ¿qué te dicen cuando preguntás en el PRO, bueno, esto lo va a tratar el oficialismo? La verdad es que no les dicen nada. Presentan los proyectos y desde el oficialismo silencio de radio, así que no sabemos si hay intención por parte de la Libertad Avanza de empezar a tratar esos proyectos de ley o esperar a que el decreto se caiga por un pronunciamiento de la Corte Suprema o que quede en suspenso hasta que diputados decida finalmente tratarlo. Pero sí queda ahí pendiente, ¿no? Porque los diputados pueden plantear una convocatoria para tratar el DNU o pueden plantear la preferencia también en cualquier sesión, ¿no? Exactamente, por eso. Es el suspenso de qué podría pasar con el decreto de necesidad y urgencia. No olvidemos que el oficialismo en la Cámara de Diputados tiene... Bueno, se sumó una nueva diputada en los últimos días, ya suman un total de 41 diputados, pero es un número muy por debajo de lo que se necesita para poder bloquear a la oposición si llega a conseguir esta mayoría circunstancial de la que hablamos siempre y termina volteando el decreto como vimos semanas atrás en lo que fue el Senado, ¿no? Así que suspenso para ese tema todavía. Y a mí me llamó la atención la constitución de algunas comisiones que por ahí se esperaba quizás que se pudieran dar más adelante, como por ejemplo la de Cultura, en este caso está ahora como presidenta Paula Penaca, bueno, también la Comisión de Mujeres y Diversidad también, ¿no? Integrada por Mónica Macha, que recién veíamos cómo había propuesto este proyecto que tiene que ver con impedir el aumento de las prepagas y demás. Otra de las comisiones que está presidida por Unión por la Patria es Vivienda y Asuntos Municipales, con Santoro también. Y la particularidad es que hay 3 para cada espacio, o sea, son 3 para hasta ahora, 3 para Libertad Avanza, 3 para el PRO, 3 para el PRO para tiene Unión por la Patria. Seguridad Interior y ¿cuál otra? Ya te digo. Pará. Ay, ya sé, seguridad interior. Ay, se me fue la otra. Seguridad Interior y Educación. Educación, Seguridad Interior. Falta una. Y falta una más. Presupuesto. Cultura, está la vicepresidencia. Presupuesto la tiene experto, o sea, el oficialismo. El oficialismo, igual que legislación general y que asuntos constitucionales. Dijiste, sí. Exacto. Mujeres y diversidad. Ojo con mujeres y diversidad, que en los últimos días tanto el presidente Javier Milei como la vicepresidenta hicieron alusión al aborto, ambos obviamente repudiando la iniciativa que se sancionó durante el gobierno de Alberto Fernández, que es la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Quién te dice? Ya se presentó un proyecto de ley por parte de una diputada del oficialismo. Hay que ver si no se vuelve a poner ese tema sobre la mesa, ¿no? Después está el tema de Vivienda y Asuntos Municipales y Cultura con Unión por la Patria, Relaciones Exteriores y Culto, que lo tiene Fernando Iglesias. Defensa, falta. El PRO. Ahí está, Relaciones Exteriores.
Ahí está, esa de Fernando Iglesias. Esa es de Iglesias, ahí estaba, Y la completamos otra la era grilla del defensa PRO. de López Murphy. Y la defensa López Murphy, de claro. Hacemos Coalición Federal. Claro, y después el radicalismo quedó con Seguridad y Previsión Social. Familia, con- Niñez y Juventudes con Roxana Reyes y también Lisandro Nieri en Legislación del Trabajo. Es cierto. Que hay que ver, lo que te decían un poco del radicalismo es que si justamente el oficialismo no impulsa estas reformas laborales que impulsó Ritondo, que reflejan el contenido del DNU, ¿quién te dice? No es la propia oposición, con el radicalismo a la cabeza, el que empieza a impulsar esas reformas que el grueso de los diputados, ya sabemos, la acompañan y quedó suspendida por la justicia. Así que habrá que ver si toma la iniciativa la propia oposición para poner a discutir ese texto, ¿no? O sea que todas estas comisiones que se han conformado, que son bastante fundamentales, todas en su trabajo, muchas pueden avanzar con algunos de los proyectos que impulsa el oficialismo, muchas otras con proyectos del propio oficialismo que fueron reescritas por diputados oficialistas y opositores de la ley bases que la fueron fragmentando, la propia ley que hace de espejo del DNU 7023, todos proyectos que están ingresados, más un montón de otras iniciativas. Así que ya conformadas estas comisiones, más la de trámite legislativo, que es la que analiza los DNU, hay mucho trabajo por delante para los diputados de la Nación. Vamos a volver a repasar lo que decía Aldo Leiva a propósito de la celebración del 2 de abril en conmemoración a la Guerra de Malvinas, principalmente a los héroes caídos en Malvinas, a los sobrevivientes, que todo un pueblo que se puso a ese enclave bélico que se dio en el contexto de la dictadura cívico-militar, ya en su final, y la relación que hace el diputado Leiva con la necesidad de sostener las políticas de memoria, verdad y justicia, también incluyendo Malvinas como parte de esa estrategia militar. En principio creo que no logramos tener una política de Estado respecto a Malvinas. No. Cada gobierno tiene su propia mirada, algunos con más énfasis, poniendo claramente Malvinas como parte trascendente en la agenda nacional. De hecho, el presidente en las sesiones, en la apertura de sesiones, no hizo una sola manifestación respecto a Malvinas. Y de cara al 2 de abril hay todo un proceso que nosotros llamamos de desmalvinización, y sin duda eso no contribuye a generar las condiciones necesarias para que los organismos de carácter internacional, que son los que deben contribuir a la solución de este tema, sin ninguna duda estamos retrocediendo enormemente. Las manifestaciones del presidente en favor de Margaret Thatcher, su admiración, la foto con Cameron que le devolvió viniendo a decir, bueno, me voy a mirar mi tierra y listo, eso fue Yo estoy viniendo de Ushuaia, me comentaban ahí que incluso la embajadora... ¿A qué fue Ushuaia? Fui a Ushuaia porque hay cuestiones que me parece, yo siempre soy de creer que hay que ir al territorio. Lo hice cuando era intendente, me decían hay un problema de inundación y estaba ahí presente, entonces hoy desde el Congreso de la Nación, cuando hay cuestiones que tienen que ver con demandas, en este caso específico con Malvinas, como con otros temas que pueden haber, sin ninguna duda trato de ir al territorio. Hay una gran preocupación por la visita de Cameron, por el proyecto del puerto que están avanzando para seguir controlándonos desde ahí, después el radar que está ubicado en Tolwyn, que si bien la información oficial es que fue paralizada su instalación, pero ¿qué nos dicen ahí los muchachos del centro de combatientes? Que hay que corroborar si es que efectivamente eso ha ocurrido. Lógicamente no pueden acceder, están haciendo todas las gestiones necesarias como para que se les habilite a entrar con un escribano o algo y constatar que efectivamente, porque ese radar se estaba instalando con capitales ingleses y norteamericanos. La política de Malvinas, la política de Estado respecto a la permanente reclamo por la soberanía en las islas, y lo que será seguramente cuando le toque al presidente Javier Milei ir a Naciones Unidas a la conferencia anual y ver también allí
cómo se expresará sobre este tema. En general, públicamente no habla de Malvinas. El presidente en algún comentario lo ha hecho, pero en general no es parte de sus discursos hablar y reivindicar la soberanía de Malvinas. Es parte de la agenda, me parece, ¿no? No, tampoco. Eso es lo que decía el diputado Leiva. No hay una política común, sino expresiones diferenciales entre los distintos Inclusive se lo vio sectores. hacer con el tema, por supuesto, de conmemoración del 24 de marzo, bueno, con un spot distinto, ¿no? Al de que por ahí se venía abordando durante todos estos años, ¿no? Claro, reivindicativo de la última dictadura militar, ¿no? Con un video que hicieron circular con una perspectiva justamente de uno de los historiadores que viene reivindicando el accionar de las Fuerzas Armadas y también desde la perspectiva de lo testimonial como articulación de un discurso respecto a la conmemoración del Día de la Memoria, ¿no? El Día de la Memoria que lo recordábamos la semana pasada. En el 98 hubo un primer decreto del entonces presidente Menem para que se incorporara como contenido curricular el 24 de marzo, el 16 de septiembre, como fechas para hablar y abordar sobre el terrorismo de Estado, proceso donde estaban suspendidos los juicios de lesa humanidad, solo se había concretado el juicio a las juntas en el 85, estaban las leyes de impunidad vigentes, no se hacía ningún juicio, ni siquiera se estaban desarrollando los juicios por la verdad que comenzaron ya algunos años después, ya en el 2000. Y en el año 2002, en el gobierno del entonces presidente Eduardo Duhalde, el interinato del presidente Duhalde, se aprobó en esta Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores por unanimidad un proyecto que establecía el 24 de marzo como feriado nacional, incorporándolo como uno de los feriados. Sí, y con este eslogan, si se quiere, de no fueron 30.000, y cuando uno veía el spot que circuló ayer Casa Rosada, el foco estaba puesto en los crímenes cometidos en el año 74 a partir de las agrupaciones de aquella época. Y la gran duda era, ¿por qué hacemos alusión al 74? Estamos justificando lo del 76. No quedaba del todo claro qué era lo que se quería transmitir, ¿no? Pero fue, como bien decía Lourdes, algo muy distinto a lo que veníamos acostumbrados en los últimos años, ¿no? Claro, total. Y también eso, ¿no? Que después en el 2006 se establece como feriado inamovible, no laborable, justamente para que sea una jornada de reflexión a la altura de lo que es el 2 de abril, bueno, el 1 de mayo. Hubo una discusión, vos por ahí te acordás más que yo, cuando se debatió el feriado, los radicales, por ejemplo, no estaban de acuerdo con que sea feriado. Y la vicepresidenta en su momento dijo, yo no festejo o no celebro el 24 de marzo. Lo cierto es que no es que la gente va a la plaza a festejar el 24. Es una jornada de reflexión, de memoria, de conmemoración, ¿no? Claro, sobre todo porque hay muchos crímenes que se siguen cometiendo, porque hay información que no está, y por otro lado porque ha habido una tragedia social, ¿no? Y eso es lo que también se intenta poner en juego, esa fecha con un feriado no laborable como fecha específica dentro del almanaque, que es disruptiva a la actividad cotidiana, ¿no? Es un poco la idea. Salir yo entiendo que cotidiano. Por ahí no estés a favor de que sea un feriado, planteando, por ejemplo, que ese día se aprovechen las escuelas para abordar el tema. Esa discusión la tomo, pero tampoco que porque es feriado es sinónimo de festejo. Claro, totalmente, como banalizarlo, tampoco banalizarlo, tal cual. ¿no? Porque ha sido una tragedia, y algo se está jugando. Algo parecido, pasó, y no me quiero ir del tema, pero algo parecido pasó también para el Día de la Mujer, ¿no? Cuando terminó sacándose del foco todo el trasfondo del 8M, y quizás, se vio por ahí envuelto o modificado por este cambio de nombre de uno de los salones, ¿no? Como quitándole el foco a lo que realmente se viene haciendo conmemoración hace muchos años, ¿no? Bueno, de hecho el 8 de marzo es una fecha que en general se intenta promover. En Argentina ha habido muchos proyectos para promover que sea feriado no laborable. No se consigue porque es una fecha principalmente internacional y durante los argumentos de por qué sí establecer un día no laborable para el 24 de marzo tiene que ver un poco con esto que decías, Débora, de poner un día diferente, diferenciar dentro de la historia argentina este día, como lo es el 25 de mayo, como es el 9 de julio, fundantes de la patria, que es un día trágico para la Argentina, quede como una marca imborrable, ¿no? De la memoria. Así que
parte también de los procesos que este Congreso ayudó a consolidar, ¿no? Porque eso me parece importante. Esos debates que se han dado están grabados en la memoria colectiva y se pueden visitar, se buscan en la página web de la Cámara de Diputados, en justamente la parte de la Dirección de Información Parlamentaria. Si no está disponible, se pide por mail y te mandan todo el debate. Y vos podés leer el diario de sesiones, que es nada más y nada menos que la versión taquigráfica, desgrabada, tal cual como fue la discusión, y se encuentra eso que dice Débora, los argumentos a favor y en contra, por qué sí, por qué no, ese día tenga que ser laborable o no, y luego, más allá del resultado de la votación, bueno, asiste también a esta conformación de argumentos, que es un poco lo que anda faltando por estos días. Exactamente, y que sea feriado hace que la fecha no pase desapercibida, ya sea para darle una interpretación u otra, pero no pasó desapercibido, ¿no? Exacto, exactamente. Hubo muchas repercusiones también en redes sociales sobre los discursos y sobre las manifestaciones que se hicieron en todo el país, pero ahora queremos repasar lo que decía más temprano Eduardo Falcone, diputado de La Libertad Avanza, que representa a la provincia de Buenos Aires, también sobre los temas de la agenda, los temas que tienen que ver con el desarrollo de legislaciones vinculadas con las reformas impositivas y el régimen de promoción industrial, que son parte de los artículos que quedaron en la ley bases. Hay cuestiones que son de coyuntura, como por ejemplo el tema impositivo, que es muy importante, pero es algo de corto plazo, no hace falta, digamos, la ley bases para eso. Hay una ley particular y se va a debatir en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, de la que soy parte. A mí particularmente, usted sabe que yo soy desarrollista, lo que más me importa de la ley bases es el capítulo del régimen de incentivo de grandes inversiones, que ha sido muy recortada la ley, pero permanece. Me parece que es muy importante para el mediano y para Hay otra cordobesa desarrollista, también una diputada. Bueno, somos tres. ¿Tres son? Oscar Sago, está bien, es cierto. Cecilia Ibáñez de Córdoba y yo de la provincia de Buenos Aires. Sí. En el caso que hubiera ese tipo de ofertas, obviamente no estaba en nosotros los diputados poder hacerle, evidentemente. Claro. Siempre hay cuestiones que se discuten a nivel del Poder Ejecutivo. Las reuniones con los gobernadores, por ejemplo. Por ejemplo, el tema que usted menciona de impuestos. Hay provincias que están a favor de volver para atrás con el tema de la reforma del impuesto a las ganancias. Otras no. Ahora, estaban todos de acuerdo cuando le bajaron los impuestos a toda la gente por la campaña electoral. Así que digamos que ahora hay una cuestión... Lo interesante de eso es que, la verdad, el corte es un corte geográfico y no partidario. Bueno, porque me explica Di Natale, las del sur no quieren y las del norte quieren. Y vos tenés mezclado, radicales, peronistas. Bueno, es así. También podría haber alguna solución técnica, como siempre las hay, regional. O sea, esas cuestiones se tienen que discutir a nivel del Poder Ejecutivo, el Ministerio de Economía, de Finanzas. También hay una cuestión política, porque, digamos, obviamente, digamos, cuando uno está en la oposición, como el peronismo, yo si fuera peronista también diría, no subamos los impuestos, porque ninguno de nosotros quiere subir impuestos. Ahora el Poder Ejecutivo y las provincias necesitan recursos o ajustar gastos, con lo cual en eso sí que puede haber una discusión, una negociación entre el Ejecutivo y las provincias para llegar al 25 de mayo con algo más asentado. Tiene previsto el ministro Francos ir reuniéndose con gobernadores a lo largo de estos días. Se van reprogramando algunas reuniones, está todo eso un poco en veremos todavía, ¿no? Exactamente, había previstas para hoy mismo, de hecho, reuniones que por una cuestión de agenda se van posponiendo. Uno imagina que era en el marco de la ley de bases, el pacto de mayo, fiscal, el pacto de mayo, el capítulo fiscal, quiero decir. No olvidemos que también otro de los temas que está sobre la mesa es la modificación del impuesto a las ganancias, que es algo que algunos gobernadores están a favor y otros en contra, así que va a ser un capítulo interesante, ¿no? Sí, leía recién que se está planteando por ahí algunas modificaciones respecto a un tema que no tiene que ver directamente en la Cámara de Diputados, pero sí al Congreso, que es la designación de jueces. También. Se planteó, la presentación de dos pliegos, el de Ariel Lijo y el de Manuel García Mancilla, que circuló que se iba a hacer la presentación oficial, no ha sucedido todavía. Ya ha habido repercusiones a favor y en contra, principalmente contrarias a la designación de estos jueces, y empiezan a manejarse algunas alternativas porque, parte de lo que aparece también es la modificación del decreto 222 del año 2003, que establecía la paridad de género y establecía las audiencias públicas. Eso sí se modificó, aparece en el boletín oficial, pero empiezan a aparecer nombres también de posibles mujeres que sean nombradas
como candidatas a la justicia para tratar de sortear por ahí la no tan grata aceptación por la mayoría de los senadores que tienen que darle visto bueno a este tema, ¿no? 2/3 se requieren de los senadores. Eso, 2/3, y ya en la semana pasada en la primera entrevista que dio la vicepresidenta Victoria Villarruel, ella dijo que es la que encabeza el Senado y que justamente tiene que salir a buscar los votos. Negociar exactamente, ya dejó en claro que no le gustó su desempeño en algunas causas y puso como ejemplo la del sindicalista asesinado Rucci. Y no olvidemos que ella... de Ariel Lijo, ¿no? Sí, perdón, de Ariel Lijo, su desenvolvimiento en esa causa y sobre todo la hija de Rucci, Claudia Rucci, trabaja en el Senado con Victoria Villarruel. Eso dijo ella específicamente. Exactamente. Y fue diputada nacional muchos años. También, y dijo que para ella debería ser una mujer, algo que llamó la atención. En relación a esto, ya está circulando el nombre de Susana Medina, una jueza entrerriana, que además fue presidenta de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas y que, bueno, la acompañaron ahí alrededor de 5.200 juezas que tienen esta asociación. Y esta que la asociación están también nombrando. fue una de las que repudió, me parece que el llamado, ¿no? Claro, porque la nominación es a 2 varones para ocupar una Corte Suprema que tiene vacante el espacio que dejó la ex jueza, la jueza Hayton de Nolasco, y que se va a hacer otra vacancia ahora a fines de este año, en diciembre, cuando el juez Maqueda cumpla 75, puede irse antes también de cumplir los 75, el 75 es el límite de tiempo puede pedir para una estar. prórroga. No puede pedir más prórroga, Débora, debo decirte, ¿Por qué? porque después de lo que sucedió con Hayton de Nolasco y el juez Schifrin, acordate, a través de 2 acordadas ya que firmó la Corte Suprema, no se habilitan. Ya no se... ya no se habilitan más, me quedaba que claro. lo están jubilando antes. Tenés razón. No, es que eso pasó antes, hasta que se demoró el fallo Schifrin, que era un juez de La Plata que pedía lo mismo que la jueza Hayton de Nolasco, ratificar en el Congreso por 5 años más su mandato como juez. A la jueza Hayton sí la habilitaron, pero nunca suplió, terminó llegando a la Cámara de Senadores porque ahí ya no iba a ser aprobado por este escándalo. Mientras que el juez Schifrin, 2 meses después, se le dio de baja y se sacó esa acordada diciendo que no se podía más acceder a eso. Qué viejo me quedó el juicio a la Corte, ¿no? ¿Viste? Pero son algunas cosas que nos quedan en la cabeza acá rememorando. Veremos qué pasará. La Corte, lo que sí, tiene 4 miembros y está a punto de quedarse con 3. Un problema institucional. Otro problema institucional es el procurador general. Sí, mismo también. Que si se avanza con el juicio político, que recordemos que todavía hay dictamen, pero todavía no se ha conformado esa comisión. Exacto. Bueno, quedaría un juez menos a quien juzgar. Exactamente. Cuando se van no se puede hacer el juzgamiento cuando ya no cumple más su función porque justamente era lo que se estaba hablando de un mal funcionamiento. Exactamente. Y además el Poder Legislativo controla los poderes que están vigentes. No se puede juzgar a un juez de la Corte que ya no está o a un presidente o un funcionario que no está. Exactamente. Mientras dura el mandato. Para eso es este contrapeso de poderes. Bueno, Débora, ¿te quedas un rato acá con Fraqueli? Me quedo. Bueno, recibilo un poquito más, un ratito. ya trabajo mucho. Y a vos te veo dentro de 2 semanas, más o menos. Sí, porque... seguramente nos cruzamos. Viste que yo vacaciones y vengo igual, pero... Bueno, lo que pasa es que el fin de semana tiene su camita en la sala de prensa del Congreso, hay que decirlo. No, pero voy a tratar de no venir porque no va a haber actividad. No va a haber actividad. Nosotros igual vamos a repasar todo lo que pasó la semana pasada y tratar de anticipar algo de lo que venga, porque todo eso se va conformando minuto a minuto. Lourdes López, que termines en tu cumple. Muchas gracias. Felicidades. Gracias. A ustedes los vemos en cualquier momento. Quédense, que queda todavía mucho más aquí en El Análisis. Adiós, hasta la próxima.